Hola, hola a todos. Feliz año nuevo, aunque sea el día 16 de enero. Espero que hayáis descansado, que lo hayáis pasado muy bien, que os haya dado tiempo a hacer todo lo que queríais. El 6 de enero tenía yo programado mi especial de Reyes, pero fue especial de virus. Y nada, estuvo muy bien el virus, se lo pasó fenomenal, con postvirus y de todo. Cuidaos mucho porque esto es una feria viral, pero aquí estamos con fuerzas renovadas y en el día clave del 16 de enero. ¿Y por qué es un día clave? Me diréis. Pues porque hace 420 años que se publicó la primera parte del Quijote, precisamente hoy. Así que lo celebramos y os pongo un par de vínculos, como siempre, en la parte de abajo, por si queréis profundizar un poquito más, ver una serie de documentos chulos y tal. Este especial, porque esto sigue siendo el especial, ¿no? Pues es más gonzo que nunca. Vamos a fijarnos un poquito en aspectos supuestamente marginales y vamos a centrarnos sobre todo en lo audiovisual. Es mi profunda convicción que la historia de la literatura es la historia de la búsqueda del cine. Ahí lo dejo. Durante estas vacaciones estaba leyendo un artículo sobre polvorones de mi admiradísimo David R. Martínez y pongo el vínculo abajo por si queréis recordar esos días de festivos de festines, ¿no? Y en un momento dado, David R. Martínez describe al polvorón, y abro comillas, sin alterarse en su alma de boina. Y yo inmediatamente, porque vaya donde vaya, bocata de caballar, ¿no? Pues pensé que el polvorón era Sancho Panza. Y entonces si el polvorón es Sancho Panza, pues ¿qué sería Don Quijote? E inmediatamente en mi cabeza, en mi pobre cabeza viralizada, pues yo asumí automáticamente que Don Quijote solo podía ser un pestiño, frito, almibarado, resistente, lleno de burbujas de aire. Bueno, ¿y de dónde me viene a mí esto del pestiño? Aparte del hecho incontestable de que mi padre hacía unos pestiños absolutamente celestiales. Pues pensando, me di cuenta de que me viene de la segunda parte del Quijote. Ya sé que estamos en la primera, queridos míos. Y además esto es hacer trampa, porque según está Cervantes escribiendo la primera parte, no tiene ni idea de que vaya a haber una segunda. Ni los personajes, ni los lectores del momento, ni nada. Pero claro, aquí nosotros jugamos con la posteriori un poco. Bueno, pues en la segunda parte, en el famoso episodio de las bodas de Camacho, donde Sancho llega a un banquetazo que es prácticamente su paraíso en la tierra, allí 2 calderas, y voy leyendo, de aceite mayores que las de un tinte, servían de freír cosas de masa, que con 2 valientes palas las sacaban fritas y las zabullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Y más tarde el narrador describe esto como frutas de sartén, es decir, pestiños. ¿Eh? ¿De dónde viene esto de pestiño? ¿Cuál es la etimología de pestiño? Bueno, pues pestiño viene del latín pistus, que significa majado o batido, según la definición que aparece en el DLE. Lo siento, queridos, ya no es DRAE, ya no es DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, ahora es Diccionario de la Lengua Española. Os lo digo por si os despistáis. Bueno, en su segunda acepción, aparte la primera es obviamente fruta de sartén, elemento comestible y tal cual, pero la segunda dice coloquialmente persona o cosa pesada, latosa o aburrida. Bueno, espero nunca ser un pestiño para mis oyentes del canal. Y el ejemplo que da, y aquí viene lo mejor del diccionario, es: esta novela es un pestiño. Bueno, pues esperamos que Don Quijote no sea un pestiño para nadie, que este canal Don Quijote Gonzo no sea un pestiño para nadie, pero bueno, si lo es, al menos se puede comer y es dulce, yo qué sé, ¿no? Lo que me resulta todavía más curioso, y es que esto de la etimología da para mucho, es que claro, la raíz de pestiño es la misma raíz
es el mismo origen, la misma palabra latina está en el origen del pisto, ¿no? Y si vamos al DLE, curiosamente, nos indica que viene de pistus machacado, o sea que también no sé, se despistan un poco porque nos dan una definición de pistus para pestiño y otra de pistus para pisto, pero bueno, estos son cosas mías de filología que dan igual. Entonces, pisto, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pisto manchego, buenísimo, tal, ¿no? Pero en la tercera acepción dice ser una mezcla confusa de diversas cosas en un discurso o en un escrito. O sea, este canal, nuestro Don Quijote Gonzo, siempre de cerca de la comida y del universo culinario de tantas maneras, como veremos. ¿Y qué os traigo hoy? Pues como decía, un episodio sobre todo centrado en lo audiovisual. Pero no completamente. Quería que tuviéramos presentes estos dos fragmentos, uno muy cortito de Kafka y otro un poquito más largo de Foucault, que quizás se hace más largo por el propio estilo de Foucault. Lo que me gusta del texto de Kafka es que se le anticipa un poco a Unamuno, porque Unamuno siempre reivindica el papel de Sancho y Kafka ahí en 2 patadas le otorga el rol principal a Sancho. Esto me resulta muy interesante. Y lo de Foucault, que es también muy interesante y muy irritante por su estilo, que no sea claro, aborda la complicación, pero yo creo que hay veces que hay que abordar la complicación con un cuchillo más afilado. Mi opinión personal nada más, para los fans de Foucault, estupendo todo. Nos interesa, aparte de una serie de citas que son maravillosas, que salen de su texto, lo que señala, y es que es verdad, que la caballería como género literario es la guía de la parte primera. Siempre vemos a Don Quijote consultando, refiriéndose, ¿no? Es una especie de libro gordo de Petete para Don Quijote, ¿no? Sobre lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, qué hay que formular, cómo hay que pensar incluso, cómo hay que asimilar la realidad. Y cuando lleguemos a la segunda parte, la primera parte será la guía de los protagonistas. Entonces, esta curiosa interacción textual en la que a lo mejor no habíamos reparado me parece especialmente interesante. De todas maneras, sobre el texto de Foucault pues volveremos. Y entonces, una parte integrante fundamental de todo esto, del elemento de la imagen, pues es mi adoradísimo, admiradísimo Orson Welles, con su película que os pasé el otro día y que algunos me decís que no habéis podido acceder a ella. Yo pensaba que YouTube era universal, que lo de derechos, una vez que está en YouTube, no operaba. Entonces no sé, si me podéis decir, por favor, si habéis podido acceder o no, pues os lo agradezco, ¿no? Una persona me dijo que no podía. La peli esta de Orson Welles, que está inacabada y que acaba terminando Jess Franco, o sea, Jesús Franco, uno de mis cineastas también más admirados, por cierto, es muy curiosa. Primero lo que hace es ventilarse por completo la primera salida. Si habéis empezado a verla, si habéis podido acceder, lo habéis visto. Pasa olímpicamente de todo lo que hemos estudiado o mirado con detenimiento hasta ahora. Se va derecho a cuando están Don Quijote y Sancho juntos, o sea, ahí al grano, ¿no? Pero se salta toda esa parte introductoria que a mí me parece tan relevante, por eso le hemos estado dedicando tiempo. Filma panorámicamente con los caracteres a lo lejos, a mí eso me parece muy elocuente, con esa distancia que es metafísica, poética, lírica, y sobre la que podemos volver cuando queráis. Y sobre todo, que Orson Welles sea caótico, pero no solo no es tonto, sino que es un consumado animal cinematográfico. Se centra en el diálogo. Por ejemplo, si os acordáis, aquel que mantenían Sancho y Don Quijote sobre los posibles honores que Sancho podría recibir y el realismo de ese debate, ¿no? Cuando dice que Teresa sería mejor que no llegara a reina, que se quedara en duquesa o algo así, ¿no? Bueno, pues
eso que ya comentamos en su momento en el episodio pasado. Él se centra mucho en eso, por ejemplo, ¿no? Y según vayamos avanzando, pues seguiremos viendo fragmentos de la película de Wells y Franco. Ya sé que hay otras, por supuesto, más recientes, pero a mí de momento me interesa esta. También quería comentar otro elemento audiovisual, más bien televisivo, que es una serie británica que se llama The Trip to Spain y que forma parte de una ristra, así como una especie de serie de series, ¿no? Sobre el tema del viaje, ¿no? Y os pongo el tráiler. Esta serie está accesible por internet en alguna que otra plataforma. Si la queréis ver entera, está muy bien hecha. Se basa sobre todo en la interacción entre los dos personajes, y en lo que toca a The Trip to Spain hay un juego constante con Don Quijote y Sancho, y si vais al minuto 1 y 28 segundos más o menos del tráiler veréis cómo y por qué, ¿no? Es uno de los mejores análisis de Don Quijote en el contexto de la obra de Michael Winterbottom, que es el director y factotum de las series, pero también de Steve Coogan, que es uno de los actores principales. También acabaré volviendo a esta serie, sobre todo por lo que tiene de subrayar el posmodernismo de Don Quijote. Y a lo que no han llegado, por ejemplo, otras adaptaciones en español. Me resulta curioso, ¿no? Que literariamente parece que esta adaptación va quizá más lejos que otras, que quizás son más clasicistas, más respetuosas. En fin, una de las cosas interesantes que hice durante este tiempo que no nos hemos visto ni oído, pues es ver la película de Guillermo García Peiró de 2021, El retablo de las maravillas, apuntes para una película sobre Don Quijote, y que recomiendo vivamente si tenéis ocasión de verla en España. Y tuve también ocasión de hablar con su autor, con Guillermo, y si estás oyendo este capítulo, Guillermo, pues saludos. Como digo, interesantísima, muy bonita en muchos sentidos, un proyecto también individual, pero que le saca todo el partido a la imagen y a las derivaciones de Don Quijote en la época moderna y contemporánea, también a su significado en el contexto del confinamiento. Ya lo digo, muy recomendable. Y también hay un elemento audiovisual que quería recomendaros, y ya bien reciente, además lo oí el otro día en medio de la tormenta de virus, y es el capítulo de hora 20 y pico, informativo más o menos, de la cadena SER, creo que del 7 de enero pasado. Vamos, es la entrevista a Millán Salcedo, ilustre manchego. Y en un momento dado de la entrevista, hay un par de referencias a Don Quijote, por supuesto, y en un momento dado de la entrevista, creo que es Millán el que dice: en Don Quijote está todo. Y como tiene toda la razón, pues me parece fundamental citarlo en esta parte introductoria a lo audiovisual. No quisiera extenderme mucho. Uno de mis propósitos este año es no pasarme de los 15 minutos. Bueno, no sé. Entonces, paso como siempre, una vez solventada la primera parte del lío, paso a la segunda parte, no sin antes, que se me estaba olvidando, mencionar algo que literariamente creo que tiene interés y que además va muy ligado a nuestro Don Quijote, y es el grupo de lectura que empezó el otro día en Twitter sobre Rabelais, el autor francés de las famosísimas novelas de Gargantúa y Pantagruel. Si vais al hashtag Rabelais 2025, pues ahí veréis todo lo que se ha ido poniendo, con bastantes referencias inevitables a Cervantes, porque estamos en el mismo barco literario, aunque vayamos a distinta velocidad, pero me parece una iniciativa estupenda y desde aquí pues la recomiendo. Y ya, sin mayor dilación,
vamos a la segunda parte del lío, que siempre es el fragmento para la semana que viene. Bueno, ya dejamos el capítulo 8 atrás, que ya le hemos dedicado mucho tiempo y mucho cerebro, ¿no? Y ya entramos en el capítulo 9 y esto es del principio del capítulo 9. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar 2 furibundos fendientes, tales que, si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada, y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar la que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Bueno, tenemos aquí un mogollón de detalles que además he ido marcando un poco el hincapié en la historia. Lo he marcado en fosforito amarillo de ¿no? Amarillo verdoso. La historia, sí. La historia porque, claro, lo que se pretende, a partir de ahora que ha aparecido esta fuente que nadie nos avisó al empezar la narración, ¿no? Que nosotros estábamos aquí confiados oyendo a este narrador un poquito socarrón, un poquito irónico y tal, pero lo que no esperábamos es que este narrador estuviera inspirado en otra historia, ni los niveles que se van a empezar a introducir. Entonces, claro, se habla de historia. Y esta va a ser una de las tensiones constantes de la novela, como sabemos, ¿no? La ficción tiene mala prensa. La ficción se considera en este momento, en las épocas anteriores, pero aún todavía, una pérdida de tiempo, porque son cosas inventadas. Y lo que hay que dedicarse es a lecturas provechosas, a lecturas devocionales y a lecturas estrictamente ortodoxas. Claro, a la luz de lo cual todo lo que vimos sobre el cura y lo bien que se conocen las novelas de caballerías, pues es todavía más flagrante, ¿no? Entonces se hace mucho hincapié en esto de la historia, ¿no? De repente ya no estamos leyendo una narración inventada más o menos o de un hidalgo de la Mancha así nebulosamente referido. Estamos leyendo una crónica, se supone, ¿no? Entonces, claro, esto es otro rollo ya. Pero claro, es una pretensión de crónica, no deja de ser una ficción. Pero claro, introducimos ya otro nivel, ¿no? Y esto forma parte de lo que comentaba en el último episodio, pues que claro, aquí vamos a meterle, como dicen los ingleses, humo y espejos, ¿no? Smoke and mirrors. Vamos a confundir, vamos a diluir la responsabilidad autorial, vamos a jugar con el lector. Vamos a difuminar la realidad, vamos a reconocer que la realidad es siempre complicada, en fin. Historia que se presenta como sabrosa. Y luego además, veis más abajo, subrayado también en naranja, lo del sabroso cuento, ¿no? Ya sé que esto era muy frecuente utilizarlo como figuradamente, ¿no? Pero tiene que ver con el sabor, tiene que ver con la comida, ¿no? Quizá nosotros somos glotones, nos pegamos estos festines literarios también, ¿no? El texto es nuestro menú del día, menú de la semana. Otras cositas aquí que me parecen dignas de destacarse, pues los furibundos fendientes, ¿no? Esta anáfora, ¿no? Así tan como el sonido de la espada, furibundos fendientes, pero también que seguimos en la tónica esta de que a la voz narradora ya acaba hablando con la fabla, ¿no? Y se dividirían y fenderían de arriba abajo, es decir, pegarían un tajo de arriba abajo. Y también con este principio Cervantes nos está subrayando la idea de proceso. Acordaos de lo que decía antes. Nosotros en la primera parte no sabemos que va a haber una segunda, ¿no? Ni los personajes. Y tenemos que abstraernos de eso hasta cierto punto, ¿no? Ver la novela según se va desarrollando. Y aquí
lo introduce Cervantes, juega un poco con nosotros como lectores, pero a la vez está creando muy inteligentemente una especie de suspense literario, porque nos está diciendo, jolín, que me he quedado sin historia y yo he leído un poco y quiero más, y esto cómo se va a resolver, cómo es que no hay fuente para esto. Y el texto sigue, no lo he copiado todavía porque no me cabe en la página. El texto sigue, dice, ¿cómo que es que no hay sabio que haya hecho la crónica de estas andanzas, que es la convención de los libros caballerescos, ¿no? Y claro, nosotros de repente nos quedamos, hombre, vemos que existe una primera parte, ¿no? La tenemos en la mano, pero ¿esto cómo se va a resolver? Este tema de